Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Siloé. Empezamos en pocos momentos. Damos gracias al Señor nuestro Dios por mantenernos unidos a través de los medios digitales y de esta manera celebrar juntos este servicio dominical. Nos ponemos en su presencia para iniciar este culto virtual. Bienvenidos. Bendecidos días para usted. Sea convidado a este culto que lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Nos unimos con su palabra cuando dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa es nuestra oración esta mañana, dándole gracias a Dios por podernos reunir y estar juntos en esta celebración. Disfrute usted de las alabanzas que hemos preparado. Señor, estás conmigo.
días, hermanos. Buenos días, hermanos. La lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 17. La palabra del Señor dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre Dios, te bendecimos en este día y te damos inmensas gracias por el nuevo día que nos regalas. Gracias, Padre, por podernos reunir, por tu palabra expuesta esta mañana, Señor. Te rogamos que bendigas a nuestro hermano José Argudo en la exposición de la palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto verles, bueno, no verles, sentirlos a través de las redes. Hemos pasado días complicados, días diferentes, y la verdad es que inclusive la Semana Santa fue algo especial, algo diferente a lo que regularmente hemos vivido. Hace una semana justamente celebrábamos la Semana Santa, celebrábamos el recordatorio de la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Y ahora nos congregamos nuevamente alrededor de la bendita palabra de Dios, no solo en señal de obediencia a su palabra que nos dice que no debemos dejar de congregarnos, aún más cuando el día final se acerca. Y no quiero decir que esta pandemia implique tal llegada. El Señor claramente nos lo dijo, que nadie conoce el día. Pero es evidente que en un momento como el que vive la humanidad, ahora más que nunca necesitamos estar reunidos alrededor de la bendita palabra de Dios. Este recordatorio de Semana Santa, lo decía, ha sido diferente. No se borrará de la historia, pasará como un lunar en la historia del mundo. Pero nuestro maravilloso Dios, en su amor y paciencia con cada uno de nosotros, ha aprovechado el tiempo para que sus hijos, a través de la oración, de su palabra, de la reflexión consecuente, nos detengamos a pensar y comprender que todo está bajo sus manos, todo está bajo su soberanía.
y sobre todo que todo lo que pasa en la humanidad, que todo lo que pasa en el universo obedece a un plan superior, a un plan mayor. Y el mensaje no está llegando solo a sus hijos, a los que creemos en él. También vemos que está llegando aún a aquellos que muchas veces renegaron de su nombre, quienes ahora se han visto impotentes ante esta pandemia mortal que ha paralizado el planeta y se han visto obligados a alzar su vista al cielo pidiendo protección y misericordia. Pero nuestro buen Dios no nos ha abandonado. Él está siempre con nosotros, aún en la tormenta. Y claramente lo dice en un verso de esta porción del libro de Romanos, en el versículo 28 me parece. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el virus, aún las dificultades consecuentes, problemas económicos, de trabajo, de no poderse congregar físicamente, todo eso nos va a ayudar a bien. Y de hecho lo estamos sintiendo. Como nunca hacemos devocionales a través de las redes, de manera conjunta, muchos hermanos nos hemos acercado más al Señor que en otro momento. Y si el Señor dice que estas cosas nos ayudan a bien, tenemos que creerle porque Él, el Señor Todopoderoso, no miente. Así lo dice en su palabra. En Tito dice claramente que Dios no miente. Pero en esta mañana adentrémonos al texto que nos corresponde, capítulo 8 del libro del apóstol Pablo a los Romanos, del cual una primera parte nos fue leída por nuestra querida hermana Marjorie. Revisando el texto, encuentro varias secciones, pero principalmente dos en la porción que permitirían al menos dos mensajes, tal vez más. Y esa palabra de Dios que es viva y eficaz, lo hemos señalado en varias oportunidades, que en cada frase, que en cada oración nos redarguye, nos enseña, nos confronta, nos pone frente a nuestra vida, a nuestra realidad. En esta ocasión logro destacar al menos dos temas importantes en este capítulo 8. En primer lugar, somos salvos. Es clarísimo que somos salvos. Y en segundo lugar, nos hace evidente la soberanía maravillosa de nuestro Dios, la omnisciencia de nuestro Dios. Vamos por la primera parte y voy a leer de nuevo los versículos 1 y 2 de esta porción de la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, comienza diciendo el texto. Y eso, de manera automática, me llevó mi mente a la reflexión que por gracia de Dios me tocó compartir el viernes antepasado en el culto de las 7 palabras. Todo está consumado, decía el Señor segundos antes de expirar. Y en esa ocasión, con esa palabra, destacamos el hecho maravilloso de que el Señor Jesús estaba consumando el plan de salvación al crucificar a través de su cuerpo el pecado de la humanidad. Gracias a ese sacrificio fuimos reconciliados con Dios y podemos acercarnos a su presencia con libertad. Vimos también, y lo recordarán, y es algo que los cristianos lo tenemos clarísimo, para acceder a ese regalo de gracia que el Señor Padre Todopoderoso preparó para nosotros, solo tenemos que aceptarle a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nada más. Claro, lo dice el Señor en Apocalipsis 3:20, y no me olvido jamás esa porción de la palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice el Señor. Entonces, hermanos míos, refrescando un poco la memoria por lo que celebramos hace una semana, en esta porción de la palabra el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para nosotros, hermanos míos, pues ya no estamos en el mundo, estamos en Cristo Jesús. Y qué manera más maravillosa de comenzar este texto. Ya no somos parte de este mundo,
ya el Señor nos reconcilió con Él. Nuestra deuda fue pagada en la cruz. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hermanos míos, el apóstol en su carta a los romanos nos lo dice ahora a nosotros cruzando el puente del tiempo y de la historia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, vale la pena recordar que este texto es la continuación del capítulo anterior, y esto es evidente cuando el apóstol comienza diciendo, ahora pues. Recordemos brevemente lo que decía el capítulo 7, en la porción correspondiente que se ubica en los versos 15 al 19. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice el texto. Es tremendo esta porción de la palabra. Pablo había recordado aquello que habíamos visto en Romanos 1 respecto de la naturaleza pecaminosa que vive en el ADN del ser humano a partir del pecado de Adán. Por eso Pablo insiste en que no hacemos lo que queremos, sino lo que aborrecemos. Eso hacemos. El pecado que mora en nosotros, dice la palabra de Dios. Pero si Cristo ya murió por nosotros, si Cristo ya fue hecho justicia por nosotros, ya nuestros pecados fueron lavados, fueron limpiados, fueron perdonados. Si hemos aceptado el sacrificio de nuestro amado y buen Jesús, entonces, lo repito, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y si es así, ya no somos de nosotros, somos de Cristo. Y si es así, ya no podemos vivir en la carne, sino en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos en consecuencia que andar en el Espíritu. Ahora, mis hermanos, para que nos quede claro lo que dice la palabra de Dios, ¿qué implica vivir en la carne y qué implica vivir en el Espíritu? Y veamos entonces lo que dice el verso 5 hasta el 9, por favor, de esta misma porción de la palabra, capítulo 8, del 5 al 9. Este es el texto que acabo de leer, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que viven al final, según la carne, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, es claro. Nos quedará entonces la pregunta, ¿qué es vivir en la carne? El mismo apóstol Pablo nos lo dijo en el capítulo 7, que ya lo revisamos, pero en Gálatas 5, 19, 21 nos lo dibuja claramente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que nos queda claro y sin duda alguna qué es vivir en la carne. Pero dice la palabra de Dios que gracias a Cristo, si el Señor Jesucristo mora en nosotros, y óigame bien, si el Señor Jesucristo en verdad mora en nosotros, ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Y lo tengo que repetir, el cuerpo, este cuerpo terrenal está muerto por culpa del pecado, pero mi espíritu vive por causa de la justicia perfecta cumplida en nosotros a través de la muerte expiatoria de nuestro amado Señor Jesús en la cruz. Pero el apóstol Pablo insiste en el verso 14 y lo vuelve a repetir en el verso 14. Déjeme revisar mi guía, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guías, son hijos de Dios. Y debo confesarles, mis hermanos, que este último versículo
nos pone a temblar. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, tu destino, mi destino, si no soy hijo de Dios, es el fuego eterno en el infierno. Ahora, hermanos, esto no es para que nos asustemos. Titulé esta porción Somos salvos. Y la misma palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo que vive en nosotros a partir del momento en que recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador, nos ayuda en nuestra debilidad. No estamos solos. ¿Qué Señor más maravilloso tenemos? ¿Cómo evidencia su amor por nosotros una vez más? Veamos el texto del versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas si el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y hermanos, es tan maravilloso sentir la presencia del Señor con nosotros. Y esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia entre el convertido y del no convertido. Entre el convertido y el solamente convencido. Entre el creyente fiel y verdadero y el que es solamente simpatizante. El simpatizante que típicamente dirá, sí, creo, pero no hay que ser fanático. Los extremos son malos. Simpatizantes que en el momento en que el Señor nos está hablando a la humanidad, nos está diciendo que nos reconciliemos con Él, desvían su mirada y buscan fortaleza en capacidades y soluciones humanas, humanistas. Y me duele ver cómo estas personas promueven en este momento cantidad de seminarios, de charlas, donde te van a decir, tú sí puedes. Es el momento en que demuestres tú, ser humano, de qué estás hecho. Pretenden solucionar la situación actual con sus propias fuerzas. Recuerden que el Señor nos dice en su palabra en Pedro 3:9, nos lo dice claramente en Pedro 3:9. Déjenme ubicar el texto, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos nos arrepentamos, quiere que todos tengamos acceso a la palabra de Dios, que todos tengamos acceso al Evangelio, y por eso es que el Señor retarda un poquito su venida. Y por eso permite muchas veces que este tipo de cosas como la pandemia suceden, para que el ser humano comprenda que nada está bajo su control, nada está bajo su soberanía, todo está bajo el control y soberanía de Dios. Pero volvamos al texto original. El Señor Jesucristo mora en nosotros. Claro lo dijo el Señor Jesús antes de partir para el cielo en las nubes. Recuerden ese hermoso texto de Juan 16:7, que dice, pero si yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso dice la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dijo en Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Con su partida el Señor Jesús nos dejó su Santo Espíritu, y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos ayuda en toda necesidad que nosotros tengamos, es el que nos ayuda cuando al orar no sabemos qué decirle a nuestro amado Dios. A veces nos sentimos tan consternados, tan angustiados, que no sabemos ni siquiera qué decirle al Señor. Y solamente nos dan ganas de llorar. Viviendo situaciones como las que vivimos ahora, ya vamos más de un mes encerrados. Nos enteramos de un montón de situaciones que nos da temor. Y a veces hasta en esa situación, a pesar de que le tenemos a Cristo en nuestro corazón, la oración no fluye.
Así que tenemos que orar y pedirle al Señor que su Santo Espíritu de Dios interceda por nosotros. Y no depende de nosotros, depende de ese Espíritu Santo la fortaleza que tengamos. Así que la próxima vez que alguien le pida orar por mí, por un hermano, u orar simplemente, no tenga miedo. A veces veo que los hermanos tienen miedo de orar. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Solo piense que está hablando con Dios, no importa quién le escuche. La oración no es para nosotros, para los seres humanos, es para Dios. Y es bonito sentir que el Señor, con ese poder, nos da la fortaleza para dirigirnos a Él. El Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones y sabe las intenciones del corazón y sobre todo intercede por nosotros, dice el texto. Y de allí que podemos comprender por qué podemos tener paz a pesar de las dificultades. De otra manera, ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo es posible que en todo un escenario oscuro que se aprecia en este mundo, vemos las noticias y mejor las dejo de ver, vemos que el petróleo está en el nivel más bajo de la historia, que convendría mejor no extraerlo porque los costos de producción son más altos del precio de venta? En un escenario de desempleo han salido como 70,000 empleados públicos. Escuché que hay una posibilidad de que hasta el final de año se despidan 200,000 empleados más, estarían sin trabajo para diciembre. La iniciativa privada paralizada, escenario de hambre tal vez, vemos como la gente ya está muriéndose de hambre en los Guasmos, en Guayaquil, aquí en las zonas deprimidas de la ciudad de Quito, gente que vive el día a día, que si no trabaja diariamente vendiendo en las calles no puede alimentar a su familia. El futuro se vuelve totalmente incierto, se vuelve aterrador. Pero en medio de esa tormenta, como ese hermoso himno que solemos cantar, paz en la tormenta, tenemos paz. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible solamente porque ese Santo Espíritu de Dios está con nosotros y nos da esa calma y quietud que solo la comunión, la unión con nuestro buen Dios puede producir. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y claro, el ser humano natural, como dice su palabra, no lo entenderá. Recordemos lo que dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y lo ratificó Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero me quedo con el anterior. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, el Evangelio es locura y no las puede entender, porque necesariamente la palabra de Dios se tiene que discernir de manera espiritual. Decía que vi dos partes en esta porción de la palabra. La primera, somos salvos. La segunda, el Señor maravilloso nos dice que Él tiene soberanía y es omnisciente. Y eso se manifiesta en tantos aspectos dentro de esta corta porción de 11 versículos que restan hasta el final de la carta. En primer lugar, podemos ver su amor y su misericordia. Porque la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos promete que todos los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, escúchelo bien, todas, porque así dice la palabra, todas las dificultades que vivimos, el virus, la enfermedad, la necesidad, eventualmente un desempleo, la pérdida de un ser querido, dificultades económicas, todo, a los que amamos a Dios, todas esas cosas nos ayudan a bien. Suena locura, ¿no es cierto? Y el Señor así lo comprendió, pues el apóstol Pablo así lo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 1, 18, 23, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Obvio, para el mundo esto va a ser locura. Si estamos sufriendo, si estamos con todo un escenario de muerte, de desolación, un futuro incierto, ¿cómo vamos a tener paz? Eso no es posible. Pero la palabra de Dios dice que sí es posible cuando vivimos en comunión permanente con nuestro amado Jesús, cuando le tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, cuando le tenemos vivo a ese Espíritu Santo.
En la segunda parte vamos a ver algo sobre este tema. La palabra de la cruz es locura para los que no creen en Dios. Es locura para los que se pierden, para los ateos. Es locura para ellos, pero a los que creemos en Dios y a los que vivimos en comunión con Él, esto es a nosotros, dice la palabra, es poder de Dios. Y es que es claro, hermanos, pienso cuando alguien pierde un ser querido, ¿cómo puede estar feliz? Es definitivamente absurdo pensar que esté feliz, pero no estará feliz, pero tiene paz, porque sabe que al menos si tuvo el gusto de recibir al Señor Jesucristo, esta persona amada, muy seguramente está con nuestro Señor Jesucristo. Es una locura si es que lo vemos con ojos de la carne. Es locura si los vemos desde nuestra caída, desde nuestra posición y perspectiva caída, terrenal, carnal, sin la ayuda del Espíritu Santo. Es solo comprensible bajo la lupa del Espíritu Santo. Es solo comprensible esto que estamos diciendo bajo una lupa y visión espiritual que solo el Espíritu Santo que mora en nosotros es capaz de producir. Y me da mucha pena cuando a veces de manera abierta aceptamos ser carnales, justificándolo en la razón, en el análisis objetivo de las cosas, pero nos negamos a comprender y mirar las cosas desde una visión espiritual. Pero el Señor ya lo sabía, Él es omnisciente y por eso en esta misma carta el apóstol Pablo continúa diciendo desde el verso 19. Permítanme leerles, hermanos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero no quiero, hermanos, dejar esta porción de la palabra sin destacar que el texto dice claramente, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Eso no significa que todo lo que nos pase es bueno, como ya lo dijimos. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar toda circunstancia mala en buena. La circunstancia aún mala, desastrosa, la puede cambiar a nuestro favor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y sobre todo, debemos tener presentes que Dios no está ocupado en el día a día de hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos tribulación, pero que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que Él ya venció al mundo. Él tiene un plan mayor, como lo dije en alguna parte anterior. Él tiene un plan mayor con nosotros. Él nos preparó para la eternidad. Él nos viene a preparar para la eternidad. Él no nos quiere para este plano terrenal y material. Él nos quiere para ser salvos en la eternidad. Y termina ese versículo destacando que esta promesa no es para todos, es solamente para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos, los llamados. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Y el así llamado tiene una perspectiva de la vida, una nueva visión. Confían plenamente en Dios, no en los tesoros de la tierra. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Ya no tienen su mirada en las cosas terrenales, sino en las de la eternidad. Aprenden a aceptar el dolor y eventualmente la persecución, no a lamentarse sobre eso, porque Dios está con ellos en todo tiempo. Podemos poner estas tres características de nuestra primera persona en nosotros. Nos consideramos llamados de Dios. En segundo lugar, esta segunda parte de la palabra de Dios nos permite ver otra vez su omnisciencia. Y eso lo vemos desde el versículo 29. No sé, está tan pequeña la letra, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta porción de la palabra ha causado confusión en el mundo cristiano y ha justificado la doctrina llamada de la predestinación. Esta implicaría que desde antes de la creación del mundo los salvos han sido predestinados. Y esto sabemos que no puede ser así. El mismo Señor lo dice en varias porciones de la Escritura. El Señor vino a morir por todos nosotros. Así lo dice en esa porción hermosa de Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 lo complementa perfectamente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. También lo podemos ver en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si la predestinación, explicada como lo decíamos, fuera verdad, la Gran Comisión no tendría objetivo, el evangelismo menos. El texto dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto debe ser entendido correctamente. Jesucristo vino a este mundo, vivió, fue a la cruz, resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo esto sucediera. Todo es obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso. No la hicimos, solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos dio convicción de pecado y con esto la experiencia del perdón y de la salvación. Todo es de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre, quiere decir que tiene un propósito y un plan y una tarea para él. Cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia personal, todo lo que podemos decir es, yo no hice esto, jamás hubiera podido hacerlo. Dios es el que lo hizo todo. Dios es el que me buscó. Dios es el que me rescató del pecado. Y sabemos muy bien que esto no es negar nuestra libertad. Dios, por ejemplo, conocía a Israel, pero llegó el día cuando Israel rechazó el destino que Dios le había asignado. Esa es la profunda experiencia que vive todo cristiano, que todo aquel cristiano que es de Dios, que Él no hizo nada, que Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí, que Dios nos ha elegido para salvación desde el principio del tiempo, que a su debido tiempo nos dirigió su llamada, pero muchas veces nuestro orgullo puede estropear ese plan precioso del Señor para con nosotros. Y también nuestra desobediencia, la misma que manifestó a Adán en el paraíso, puede producir el rechazo de esta invitación de amor de nuestro amado Dios. Y terminamos con la tercera parte de la segunda porción. Si somos sus hijos, Él nos protege siempre. Y aquí también me he permitido separar en algunas partes, protegidos en lo material. Y dice el texto, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Por amor a nosotros, Dios no escatimó ni dar a su propio Hijo para que muriera en la cruz. ¿A quién le puede quedar la más mínima duda del amor de nuestro Padre por nosotros? Esa es la garantía absoluta de que el Señor nos ama. Dio a su propio Hijo. ¿Cómo no va a estar pendiente de nuestras necesidades? Y hermanos queridos, la verdad es que cuando vi el capítulo que me tocaba en turno, le dije a mi pastor, ¿por qué no lo dividimos? Esta porción da como mínimo para 2 mensajes. Le comenté lo mismo a mi hermano tan querido, Iván Rodríguez, que debe estar escuchando la prédica. Y él me dijo, no, esto da para 8 mensajes por lo mínimo. Pero bueno, a la final, revisando el texto, dije, no, está bien, el Señor hablará. Y espero que lo esté haciendo, hermanos. Y si bien la primera parte nos destaca aspectos tan hermosos como que Cristo vive en nosotros y que su Espíritu Santo nos acompaña en todo tiempo, esta porción no podía venir mejor para el momento en que vivimos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y leo el versículo primero de nuevo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Señalé que vivimos tiempos de angustia. Por la gracia infinita de Dios, algunos estamos relativamente bien. No hemos podido cumplir con algunos compromisos financieros, pero tenemos salud, tenemos comida, tenemos a los hijos, tenemos a los nietos que están bien. Pero hay mucho dolor en el mundo. Hay hambre, hay preocupación, hay dolor, hay angustia, lo señalé. Hermanos, no nos afanemos en este momento. Nuestro Padre Dios, aquel que en Isaías 40 es descrito de una manera maravillosa, que es descrito de esta manera, Isaías 40, versículo 12, quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo por ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre Todopoderoso, ese es el gran yo soy que está con nosotros. Ese Dios grande, majestuoso, increíble, Él está con nosotros. Y el verso lo dice, el que hemos leído, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lindo descubrir cómo la concordancia bíblica nos lleva a conocer que las palabras del apóstol Pablo son las mismas que Dios usó acerca de Abraham, que le demostró su lealtad cuando le pidió el Señor que sacrificara a su hijo, Isaac, y cuando Dios le dijo, no te has negado a darme tu hijo, a tu único hijo. Pablo parece decir, considera el ejemplo más grande del mundo que ha dado un hombre de su lealtad a Dios. Así es la lealtad de Dios contigo. Así de simple es el poder, el amor maravilloso de nuestro Señor. Pero así como estamos protegidos, hermanos, de la tribulación con Dios, también estamos protegidos del pecado. Voy terminando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que es también el que intercede por nosotros. Y si Dios Todopoderoso, ese creador del universo y de todo lo visible y lo invisible, nos declara justos, ¿quién nos puede condenar? Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todos a tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Acaso las tribulaciones de este mundo? ¿Acaso el virus, la desocupación, los problemas económicos, la pérdida de seres queridos nos podrán separar del amor de Cristo? Nadie, nadie. Y en este estudiar del texto encontré un comentario bíblico de William Barclay. Y él esta parte la comenta de la siguiente manera. Podéis pensar en cualquier cosa aterradora que pueda producir este mundo o cualquier otro mundo diferente. Ninguna de ellas conseguirá separar al cristiano del amor de Dios que se encuentra en Jesucristo, que es Señor de todo terror y de todo mundo. En Él se hace realidad la seguridad que anunciaba proféticamente el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso dice Barclay. Y termina este capítulo 8 con 3 versos inmensos que nos deben invitar a confiar y esperar en el Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No quiero alargarme más, hermanos. Creo que el texto lo dice todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz y al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos su sacrificio redentor por cada uno de nosotros. La maravillosa consecuencia de recibirlo en nuestra vida
es que su Santo Espíritu pasa a habitar en nosotros. Pasamos a ser templo del Espíritu Santo. A partir del momento en que lo recibimos y por tanto ya no vivimos más en el pecado, somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo y ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Nos da esperanza, pues nos recuerda que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estoy resumiendo. Nada está fuera de la soberanía y voluntad de nuestro omnisciente Dios y Señor. Solo tenemos que abrazarnos a su palabra bendita, llenarnos de la misma y orar en el Espíritu todo tiempo. La palabra dice que el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y antes de finalizar, hermanos, quiero agregar algo para terminar. Al finalizar este mensaje cantaremos Espíritu de Dios, llena mi vida. Y no quiero que nos vayamos a confundir. Al recibirle a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, de manera automática y por una vez y para siempre, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Sin embargo, cuando el cristiano cae en pecado, que lo haremos, mi hermano, por el pecado que mora en nosotros, por esa naturaleza adánica que todavía vive en nuestro ser, ese Espíritu Santo se contristará y nos llevará al arrepentimiento y a la confesión de nuestro pecado. Nos ayudará a no pecar de nuevo. Cuando nos referimos a la llenura del Espíritu Santo, nos referimos al hecho señalado en Efesios, cuando la palabra de Dios dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto implica que debemos estar solamente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo, tal cual lo dice Tesalonicenses. Nos dice que su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Tesalonicenses dice eso, no apaguéis al Espíritu. El ser lleno con el Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo hagamos, para que lo que hagamos sea fruto del Espíritu para Dios. Recordémoslo, hermanos. El pecado es el que nos separa de la llenura del Espíritu Santo y la obediencia a Dios es el que lo mantiene, ese Espíritu lleno dentro de nosotros. Solamente la obediencia a los mandatos de Dios es lo que permite y le da libertad al Espíritu para obrar dentro de nosotros. Y el texto de Romanos, cerrando este paréntesis, termina diciendo que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor en esta mañana nos permita comprender esta dimensión de lo grande y de lo perfecto a través de nuestro Creador. Y así podamos superar esta etapa de prueba y tal vez de dolor, porque en Cristo, lo tengo que repetir, somos más que vencedores. Así lo dice su palabra. Y hermano querido, si ya tienes a Cristo en tu corazón, vive tranquilo, confía en Él. Él hará. Claro, lo dice el Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si no lo conoces a Jesús aún, si no lo tienes en tu vida, recuerda que en Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres tenerle a Cristo en tu mesa? ¿Quieres tenerlo en tu corazón? El Señor te está buscando, así como nos buscó a muchos de nosotros hace años. Él solamente necesita que te arrepientas de tus pecados y que le invites a cenar contigo. Invítalo a tu vida como tu Señor, como tu Salvador. Y ese Santo Espíritu de Dios vendrá a llenar tu vida, a llenar tu alma, a llenar tu ser. Porque ese Espíritu Santo de Dios, y por ese Espíritu Santo de Dios, ya no vivirás tú, mi hermano, sino que Cristo morará en ti una vez y para siempre. Oremos, mis hermanos, para seguidamente poner ese hermoso himno de Espíritu de Dios ven a mi vida. Padre bendito, Padre del cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo de reflexión en tu sagrada palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que aún en la dificultad tú estás con nosotros y que en ti somos más que vencedores. Te pedimos, mi Señor,
que tu Santo Espíritu que mora en nosotros desde que recibimos a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestras vidas, se reavive dentro de nosotros, Señor. Que venga, no que venga de nuevo, Señor, sino que se fortalezca en mi ser a través de la comunión perfecta y santa que queremos tener contigo, bendito Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta semana. Danos tranquilidad, danos paz, sabiendo que tú estás con nosotros en todo tiempo, que tú todo lo permites para bien, que tú tienes un plan mayor, Señor, y que estas cosas que permites que pasen en el mundo son porque tú nos estás preparando para la eternidad. Bendito Señor, gracias por amarnos tanto, de tal manera que nos diste a tu Hijo para que muera por nosotros. Gracias por ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ayúdanos en esta semana, Señor. Danos la valentía para hablar a los demás hermanos, a aquellos que no te conocen, Señor, de las maravillas de tu Evangelio. Bendícenos, Señor, danos fortaleza y ayúdanos en estos tiempos de dificultad. Y oramos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Una bendecida semana, hermanos queridos.
Hermanos, buenos días. Gracias a Pepito por tan bendecido mensaje. Continuamos con los anuncios para este domingo 19 de abril. Continuamos en cuarentena, tenemos que mantenernos en casa obedeciendo a las autoridades. Realmente vemos que las disposiciones del Señor para nosotros es permanecer quietos. Se me viene a la memoria un versículo que está en Hechos, capítulo 17, versículo 24, que dice: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas. Es interesante y pertinente en lo que está ocurriendo ahora. Las iglesias, como la conocíamos hasta hace poquito, han dejado de ser. Ya no podemos congregarnos. Otra cosa que viene a mi memoria es que durante los 3 primeros siglos de la era cristiana no existía templos. Las reuniones eran dentro de los hogares, en las familias, y quizá el Señor nos está haciendo acuerdo que es el núcleo de la sociedad, la familia, donde tenemos que congregarnos. En vista de esto, la iglesia está haciendo un renovamiento del equipo tecnológico para fortalecer las plataformas digitales y de esta manera mejorar la conexión con cada uno de nosotros. Se crearán nuevos misterios acordes a las necesidades actuales. Y otra cosa que es importante es que tenemos que mantenernos unidos a través de los manantiales. Les voy a hacer un recordatorio de los manantiales que existen y de las personas con las que tenemos que estar contactadas. El día martes se reúne el manantial de alabanza, cuyo líder es Jennifer Orellana, y el teléfono es el 0984 51 63 32. El día miércoles se reúne en el manantial de Sandy de Uribe, el teléfono está en pantalla. El jueves los jóvenes se reúnen, el líder es Erika Cova, el teléfono está ahí en pantalla. El jueves se reúnen las damas a las 18 horas y el líder es Marjorie de Aragundi, ahí está su teléfono. El viernes hay 3 manantiales que se reúnen, el de Marilú de Argudo a las 20 horas, el de Soñita de Cova a las 20 horas, el de manantial de Tumbaco, Pablo Urgilés, que soy yo, el teléfono está ahí, y el día domingo a las 9:30 de la mañana se congrega el manantial que antes se congregaba en la iglesia, cuyo líder es Néstor de Aragundi y sus teléfonos están ahí. Si alguno de los hermanos tiene necesidad de congregarse, que sería lo mejor porque es la manera de mantenernos unidos, porque es a través de los manantiales que podemos mantenernos en oración los unos por los otros y en crecimiento espiritual por conocimiento y estudio profundo de la palabra de Dios. Entonces, por favor, les pedimos a los hermanos que recurran a estos datos que están aquí, que los tomen en cuenta para poder contactar con cada uno de los manantiales que más le convenga y de esa manera permanecer en oración y en coinonía entre los hermanos. Mis hermanos, vamos a orar. Cerramos los ojos, por favor, y primero vamos a dar motivo de agradecimiento, Padre Celestial, por la salud que se está recuperando el pastor Roberto, que nos des también, Señor, cobertura en medio de esta pandemia, especialmente, Señor, en Guayaquil y sus alrededores, en la provincia del Guayas, que está siendo tan afectada. Y también, Señor, a nuestro país y también a todo el mundo que también está sufriendo por las consecuencias de esta pandemia. Y te pedimos por los hermanos, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, por Glendita Gudiño, por Galo Miño. Damos gracias también por la recuperación del abuelito de Paul, que se está mejorando. Te pedimos también, Señor, por la familia del señor César de la Torre, que ha fallecido, que es padre de los hijos de nuestra hermana Katy Rubio, que el Señor les dé consuelo y que les dé fortaleza en estos momentos dolorosos. Oremos también, Señor,
Oramos también, Señor, por el futuro de las iglesias y que el Señor nos ilumine y nos guíe por medio de su Espíritu Santo que nos llene, Señor. Te lo pedimos esto en oración de gracias y con petición al nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
Este ha sido un grato tiempo de estar juntos alabando a nuestro Dios, escuchando su palabra y poniéndonos al tanto de las buenas nuevas que vienen a través de la palabra de Dios. Permítanme orar al despedirnos. Solo quiero leer para ustedes el Salmo 117 para dejarlo en su corazón. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por este regalo precioso de tu palabra, por este refrigerio para nuestro corazón, por refrescar nuestra mente y saber que tú estás con nosotros. Guárdanos en la palma de tu mano durante esta semana. Cura nuestra nación, cura nuestros pueblos. Señor, apiádate del mundo. Enséñanos a depender más de ti y reconocer tu soberanía. Señor, gracias, porque ninguna peste puede ser destructora de tu iglesia ni acabar con el mundo del cristiano. Nosotros tenemos vida eterna y tenemos confianza y seguridad en que Jesús está con nosotros. Bendícenos, Señor, otra vez. Te lo rogamos y clamamos. En el nombre de ese Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia, nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Esperamos en el Señor que pronto nos volvamos a congregar. Bendiciones a todos.